cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si queréis, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y él se llamaba Judas. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espada a palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Buenos días. Nosotros vamos de semana en semana, pero quiero hacerte notar que lo que está pasando en el texto que se ha leído sucede la misma noche de lo que ya se ha hablado la semana pasada y la anterior. Esta misma noche es la noche en la que Jesús se nos habla de que es consciente de que ha llegado su hora. Es la misma noche en la que Él cena con sus amigos, con su familia, consciente de que esa noche va a morir. Esta es la misma noche de que habla de la traición de Judas. Es la misma noche en la que salen y sucede todo lo que está pasando ahora. Es la misma noche en la que, recordáis la semana pasada, Pedro va a negar a Jesús. Te digo esto porque nosotros lo seccionamos en partes para reflexionar en ello, y a veces poner el foco en una parte nos hace olvidarnos de todo lo que está pasando y de cómo eso afecta a las personas que están viviendo lo que están viviendo. Como esta noche es una noche de suma agitación a todos los niveles para cualquiera de los que está presentes. De cómo todos los acontecimientos que están viviendo les están marcando. Espiritual, emocional, físicamente. Y entonces llegas a esta situación que tenemos hoy, desde el versículo 39, que ellos han dicho que salen de la cena, se encaminan, dice como de costumbre, hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron, y enseguida vas a encontrar una escena de oración. Y esta oración es una oración, vamos a decirlo así, es una oración, por una parte es una oración como exclusiva. No tenemos tantos registros de oraciones en la Biblia, de oraciones, las palabras concretas que se dijeron. Y en ese sentido, si esta está aquí, le damos un valor y una importancia a que el Señor haya decidido dejarnos estas palabras, esta oración. Y en un sentido es una oración exclusiva. Pero por otra parte, me gustaría que notaras que es una oración común. A veces, ahora miraremos un momento esa oración, pero no nos damos cuenta de que esto es lo que Jesús hacía como de costumbre. Es lo que dice el texto para empezar. En la introducción de la situación se dice que sale y va hacia el Monte de los Olivos como de costumbre. Recordarás que hace unas cuantas semanas, cuando te explicaba que Jesús esta semana estaba yendo al templo todos los días a enseñar, cuando había estado enseñando casi todo el día en el templo, por la tarde-noche salía, ¿y dónde iba cada noche?
no iba a casa, no iba a Betania, no iba hasta Betania donde estaban sus amigos Lázaro, María, Marta, donde tenía casa para dormir. Se iba cada noche al Monte de los Olivos. Y si bien es cierto que ni tú ni yo podemos afirmar qué es lo que hacía allí, viendo esta escena, escuchando estas palabras, yo tengo bastante convicción de que Jesús pasaba tiempo con el Señor. De que estas sensaciones de esta noche, este saber que llegaba su hora, no era algo exclusivo de esta noche, sino que la noche anterior y la anterior y la anterior, él sabía que se estaba encaminando hacia algo muy importante y estaba pasando tiempo con su Padre porque lo necesitaba. Estaba pasando tiempo en oración. Y en ese sentido, las palabras que vas a escuchar enseguida son excepcionales, pero son comunes a la vez. Es una oración, es una lucha en oración, es un trabajo de oración, es amor, es diálogo entre Jesús y su Padre y es algo frecuente. Y cuando llega al lugar, esta noche va acompañado de los discípulos, eso no pasó todas las noches, les dice, orad para que no entréis en tentación. Y si das un salto hasta el versículo 46, mira tu Biblia, no son muchos los versículos que vamos a ver hoy, estamos en el 40, pero si das un salto hasta el 46, verás que la frase se va a repetir exactamente igual. Que las dos veces que Jesús va a dirigir la palabra a los discípulos, les va a decir, orad para que no entréis en tentación. ¿Qué es entrar en tentación? Me he esforzado en escribir alguna frase que nos ayudara a esto, a entender qué significaría esto. Podría ser algo así como situarnos voluntaria o involuntariamente. Puede suceder que lo hagas sabiendo lo que haces o puede ser que tú mismo te metas en una situación y no sabías dónde te estabas metiendo. En la circunstancia de estar en la esfera de la atracción del pecado. Déjame que te lo exprese de esta manera. Porque cuando tú lees Santiago capítulo 1, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ahí se te dice que cada uno es tentado cuando es atraído por su propia concupiscencia. Atraído. La atracción del pecado. Esto entre cristianos no es bonito de hablar, porque digamos que nuestra postura ante la vida consiste esencialmente, si hemos entendido bien las cosas, en alejarnos del pecado. Y ese es como nuestro enfoque. Y a veces no nos reconocemos cuánto nos atrae el pecado. Precisamente esa es la razón por la que tenemos que alejarnos de él, porque nos atrae. El momento en que dejamos de reconocer, de entender, de ser humildes con nuestra propia realidad espiritual y dejamos de pensar que el pecado atrae, que nos atrae, que eso nos hace sentirnos o vernos como malos, sucios, diferentes no santos. Pero el momento que dejas de ser consciente de que el pecado atrae, entonces corres mucho más riesgo de meterte a ti mismo en esta situación que se llama entrar en tentación, por no leer bien las circunstancias. Jesús les dice, orad para que no entréis en tentación. Y se lo va a decir dos veces. Las dos veces que han quedado registradas en esta escena en la que Jesús le dirige la palabra a los discípulos, va a usar esta frase. La palabra tentación culturalmente le hemos dado nuevas connotaciones positivas. Tentación es un buen chocolate, un helado, ahí en Chegelats, en la esquina de abajo, o en Filipo, donde todos os coméis los helados al salir el domingo. Tentación es una buena comida. Tentación es una palabra que se usa en los anuncios de coches exclusivos. Hemos ido utilizando esta palabra de muchas maneras hasta el punto de no de diluir su significado, sino de generar connotaciones desde su significado original y olvidar o diluir lo que realmente es esta palabra, lo que significa. La tentación solo es el reconocimiento. Si hay un lugar que es pecado, ¿no? No tengo aquí baldosas, voy a usarlas. Si esta baldosa es el pecado, esta es la tentación. La tentación no es pecado.
Pero en la tentación siento la atracción del pecado, hay una cercanía al pecado, estoy de alguna manera considerándolo, pensando, observándolo, valorándolo, algo. Y hay una fuerza de atracción. Santiago usa las palabras atracción y seducción, que casi solo se utiliza en el tema del romanticismo y la sexualidad. Pero hay una seducción. La seducción consiste en que a través de palabras, normalmente, gestos, se te hace sentir de una cierta manera y se te hace que te inclines hacia algo. El pecado no es algo burdo, grosero, que se te tira a la cara. El pecado es algo que está mezclado justamente con lo que Dios ha creado. Por ejemplo, si pensamos en lo que los hermanos católicos hablan de los 7 pecados capitales, ¿no? La gula, uno del que no hablamos casi nunca, porque nos gusta mucho comer a todos, entonces no hablamos de ese, como que no fuera algo malo. Comer no es malo, disfrutar la comida no es malo. De hecho, es Dios el que ha creado una lengua que tiene millones de papilas gustativas que saborean y disfrutan de diferentes sabores y que se regeneran cada 72 horas. ¿Sabes el trabajo que da crear eso? Mantener eso. Dios no nos ha diseñado para comer como en Matrix. Una pasta blanca sin sabor que nos da energía. No somos un coche, no necesitamos una gasolina. Dios nos ha dado el placer de comer. Y de hecho, comer sano requiere comer variado. Pero la gula es otra cosa. La gula es cuando tienes una mala relación con la comida. Cuando la comida es elevada hacia lo que yo persigo, es lo que busco, es lo que deseo y estoy dispuesto a hacer lo que sea. No estoy dispuesto a sufrir en oración 30 minutos, como estos discípulos que conoces en esta historia, pero estoy dispuesto a cocinar cada día 2 horas con tal de comer placentero. ¿Has pensado en eso alguna vez? Cada día estás dispuesto a pasar largos ratos de trabajo. Vas a comprar, almacenas, cortas, picas, preparas, sofrito, esto, lo otro, lo demás allá. Excelente, disfrútalo. Comes, luego hay que lavar todas las cosas, hay que ordenar la cocina y 2 horas después ese trabajo es en balde. Lo único que queda es unas horas de lo que el cuerpo adquiere de esos alimentos. Podrías haber hecho algo mucho más fácil. Pero sin embargo estar 20 minutos en oración quizá es porque no te seduce. Quizá eres seducido por la idea de comer rico, pero quizá no te seduce la idea de hablar con Dios. Si solo es una propuesta, solo os digo quizá deberíamos pensar, ¿qué nos sucede? ¿Por qué hablar con Dios no produce esa serotonina? ¿Por qué no nos produce ese placer que sí encontramos en otras cuestiones y estamos dispuestos a salir a correr todos los días, a comer placentero todos los días, a según qué cosas que nos gusta hacer, pero nos cuesta tanto tener esta conversación con Dios? La tentación no es pecado. La tentación es el lugar de aprendizaje, de relación con el pecado para los cristianos. Para los no cristianos no existe tal cosa como la tentación. Entiéndeme, claro que existe, la verdad la Biblia no nos engaña, pero en sus mentes, desde su cosmovisión, da igual, viven y hacen. No hay un valor moral en pecar o no pecar porque no creen en Dios o no le consideran, entonces viven como les dé la gana. Estos parámetros solo son para nosotros los que queramos someternos al Señor. La tentación entonces se convierte en un lugar, en una prueba, en un laboratorio de experimentos para los cristianos en los que aprender a relacionarnos con el pecado. Ese es el lugar en el que tú tienes que trabajar lo que el Señor te está señalando en tu vida. Así que orad para que no entréis en tentación. Y aquí muchos cristianos cogemos la oración como la píldora mágica y me gustaría que juntos pudiéramos desechar esta idea, porque nos hace mucho daño. Es decir, la tentación nos lleva, si no nos cuidamos, al pecado.
Entonces, para no entrar en tentación hay que orar. Entonces cojo y oro como si fuera una fórmula mágica. Voy a hacer una oración porque de esa manera, con esa oración, según la Biblia, me estoy alejando de la tentación. Pero, ¿qué es la oración? ¿Qué es? ¿Qué es orar? Dímelo básico, sencillo. Orar es hablar con Dios. Si transformaras la frase y leyeras, hablad con Dios para que no entréis en tentación. ¿Te suena un poco diferente? Es más difícil convertirla en una especie de fórmula mágica para salvarme de la tentación. Porque algunos pueden religiosamente hacer esas oraciones, pero luego vivir de tal manera que se dejan llevar por sus atracciones igualmente. Puedes orar muchas cosas y luego, cuando algo aparece en escena y te irrita, airarte y pecar. Exactamente igual que harías si no hubieras orado. Porque no estás hablando con Dios genuinamente de lo que te pasa, lo que vives, lo que sientes, sino que oras como si fuera una fórmula. Hago esta oración y luego sigo viviendo y ya me voy a salvar de... No te vas a salvar de nada. Orar para no entrar en tentación significa reconocer que esto me atrae y decirle al Señor, mi voluntad, y vas viendo que me acerco a la oración de Jesús, mi voluntad quiere esto. Mi voluntad, la voluntad de Óscar, quiere esto. Esto me gusta. Sé que a ti no. Lo sé intelectualmente. Pero a mí me gusta. Cuando lo niegue, me voy a deslizar sin ni darme cuenta. La clave de esa oración es orar reconociendo, Señor, esto me gusta y mi voluntad me empuja hacia ello. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús no habla de esto aquí solo por ellos. Jesús habla de esto aquí porque es lo que él mismo está viviendo. Ahora, después de decirles eso, que se lo va a decir antes de orar y después de orar, está enmarcando el momento de tentación y oración suyo propio. Él se aparta un poco de ellos para tener un momento de hablar con su Padre. Y conocéis el texto, y si lo has leído en Mateo y en Marcos, te darás cuenta que hay 3 repeticiones. Aquí Lucas lo expresa en una sola, hasta 3 veces que parecen expresar esa lucha de voluntades entre lo que el Padre quiere y Jesús ya sabe que Él quiere, ya lo sabe. Aquí el tema no es la información, Jesús está bien informado de cuál es la voluntad del Padre. El tema no es que te falte la información a veces. A veces tú sabes cuál es su voluntad, pero te cuesta reconocer cuál es la tuya. Queremos que se nos hable de Dios. A veces lo que necesitamos es escuchar lo que realmente queremos nosotros para ponerlo delante de Dios. Tú sabes en muchas cosas cuál es la voluntad de Dios. El problema es que no la cumples. Pero no es que no la cumplas porque no la sepas. No la cumples porque no reconoces cuál es tu voluntad. ¿Cuál es tu deseo? No estás dándote cuenta que tu voluntad no está tan alineada con la suya, que hay mucho que hablar todavía con el Señor. Hay mucho que orar para no caer en tentación. Y uno podría decir, pero bueno, ¿qué tentación tiene Jesús aquí? Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si somos honestos con las palabras, lo que hay que decir aquí es que Jesús tiene la tentación de no beberse esa copa. Jesús no quiere pasar por ahí. No, teológicamente podéis pararme y decir, no, un momento, claro que quiere, es a lo que vino al mundo, efectivamente. Sí quiere, pero a la vez no quiere. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Que quieres algo y a la vez no lo quieres? Somos complejos, ¿verdad? Por eso no podemos pasar de puntillas por ciertas cosas. Con aforismos, con frases rápidas, con truquitos espirituales, como si el ser humano no fuera realmente complejo. Y a veces incluso contradictorio. Jesús sabía a qué había venido.
Pero eso no quiere decir que no pasara por momentos en los que, sabiendo a qué había venido, su inclinación personal fuera, ay, puedes expresarlo quizá de esta manera, ojalá no tuviera que pasar por ahí. Quizá la oración podría haber sido, Señor, ¿no hay otro camino? O sea, sé a dónde quieres llegar, sé cuál es nuestro propósito, pero ¿no hay otra manera de llegar a esto? Esa es muchas veces como le planteamos nosotros las cosas a Dios también. Dios nos ha dicho algo y ese algo no nos gusta, o por lo menos no nos gusta el camino. A lo mejor estamos de acuerdo con el fin. Papá, sé que quieres que llegue aquí y es lo que yo también quiero, pero me estás pidiendo que lo haga por este camino. No hay otro camino, si todos los caminos llevan a Roma. ¿No hay otro? ¿No puedo caminar por otro lugar y llegar a ese lugar que tú quieres? Tan mal está y podemos empezar a justificarnos de muchas maneras. Pero Dios no es un Dios de, entendedme lo que voy a decir, no es un Dios de resultados, es un Dios de vida. Y cada paso de tu vida es en sí mismo producto. Cada vez que tú te sometes a la voluntad de Dios en mitad del proceso, ese paso lo es todo. No has llegado al lugar todavía, pero da igual. Ese paso es el que da gloria a Dios. Ese paso es el que da honra a Dios. Porque es un paso en el que tú dices, me quedo con tu voluntad. Tengo la mía y reconozco que es distinta a la tuya. Pero voy a confiar más en tus criterios, en tu sabiduría, en tus planes, que los míos propios. Eso es el todo para Dios. No se trata de dónde llegarás, se trata de la relación que tienes con Él. Se trata de la confianza. Se trata del acto de amor, de rendirte, de no considerar tu sabiduría por encima de su sabiduría. Aquí no estoy hablando de todos los grises de la vida cotidiana en los que no has oído a Dios decirte nada. Señor, ¿qué me hago el zumo? ¿De naranja o de maracuyá? Háztelo de lo que tú quieras. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando tú eres consciente, cuando tú sabes que Dios te ha pedido algo, o te ha dicho algo, o está claramente dicho en tu palabra, y en la situación que vives, esa palabra es pertinente. Sabes de lo que estoy hablando. Orad para que no entréis en tentación. Hay una fotografía en mi mente que me ayuda con esto. La fotografía tiene que ver con el mensaje de la semana pasada, que aquí lo predicó Josué, yo estaba predicándolo en Minisalem, que tiene que ver con la historia de la negación de Pedro. Que él está luchando y el momento final, recordáis que es la mirada de Jesús. Jesús le mira y cuando le mira, sin palabras, el texto nos dice que en la mirada de Jesús Pedro recordó las palabras. Parte de lo que pasa en la vida de oración es que te estás mirando con Dios. A lo mejor no sabes qué decir. A lo mejor no estás entendiendo lo que Él te dice. Pero a veces es suficiente con mirarse. Y la mirada de Jesús muchas veces es suficiente para recordar lo que Jesús ha dicho. Ya has hablado con Jesús muchas veces. Muchas. Ya te ha dicho muchas cosas que tienen valor y validez atemporal. No solo son pertinentes para lo que pase hoy, son cosas que sabes que son para siempre. Y a veces estás ahí hablando con Él y encontrarte con su mirada es suficiente. Por esa imagen, orad para que no entréis en tentación. Me hace pensar a mí que cuando yo estoy en una conversación, claro, hoy tenemos, una vez más, no este mal, sino esta prueba. Esto es una prueba, no es un mal. La prueba de que yo me siente a cenar contigo, a comer contigo, y tenga esto así en la mesa, y se vaya iluminando, y mi mirada esté así. Las palabras vienen de frente a mí, tú me estás hablando, pero aquí también hay otras palabras. Estoy ahí viendo, a ver qué me dice por WhatsApp Josué sobre la predicación, en tiempo real, a ver qué... El tema es que tienes que mirarte con Dios. Si hablas con Él, mírale a Él. No tengas el teléfono boca arriba. Ponlo boca abajo un rato. O mejor, ponlo en otro sitio.
Si tú estás orando, significa que estás hablándote con Él, significa que te estás mirando con Él. Te digo una cosa, cuando te estás mirando con Dios, esto que voy a decir no es bíblico, pero lo roza, ¿vale? Es imposible caer en la tentación a la vez que te estás mirando con Dios. Discutible mi teología, pero vale. Puedes criticarla, sin problema. ¿Me entiendes la imagen? Estás en la presencia de Dios, estás hablando con Él, te estás mirando. Es imposible caer en la tentación a la vez. Es como que tienes que salir de la presencia de Dios para caer en la tentación. De nuevo, la teología no nos ayuda porque es imposible salir de la presencia de Dios. ¿Pero recuerdas a Jonás? Al desobedecer, su planteamiento es huir de la presencia de Dios. Es lo que le dijo a los marineros, que estaba huyendo de la presencia de Dios. ¿Se puede? No se puede, pero tú lo intentas. Yo lo intento. Y la manera de no intimar con mi mujer cuando estoy cenando con ella es no mirarla a los ojos. Es mirar el móvil, es mirar a otro lado. La manera de estar en relación con Dios, pero es mirar a cualquier otro lado. Entonces, fácilmente voy a caer en la tentación. Porque somos sumamente débiles. Sumamente débiles ante lo que nos atrae. Y el mundo lo sabe. Y por eso funcionan también los algoritmos de las redes sociales. Si abriera tu Instagram y nos fuéramos a la parte de que te envíe historias y reels así al tuntún, en 5 minutos sabría cuáles son tus intereses. Porque el algoritmo mágico no deja de reproducir lo que tú consumes. ¿Te gusta ver recetas? Te da más recetas. ¿Te gusta ver goles? Te da más goles. ¿Me entiendes? No es un accidente. Es un producto de nuestra realidad y nuestra vida concreta. Y tienes a Jesús apartado. Y ahora, bueno, estáis sentados, creo que la altura del escenario dará suficiente. ¿Reconocéis esta posición, esta postura? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué fue? Hay un par de chicas que se han emocionado aquí. ¿Por aquí no la habéis visto? Si yo hago así, todos sabéis qué estoy haciendo, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí o no? Josué, ven, ayúdame un momento. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Ven, ayúdame, rápido, va, que el tiempo corre. Luego dices que mis predicaciones son largas. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas. Esto es por la taza, correcto. Ponte de rodillas. No, pero con las 2 rodillas. ¿Esta la reconocéis? ¿Reconocéis? ¿Sí? Gracias por tu ayuda. No ha sido para tanto, ¿verdad? No ha sido tan dramático, ¿no? Te esperabas algo peor. ¿Y esta la reconocéis? Algún revolucionario dijo, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Y nos gusta mucho la frase, porque apela a nuestro espíritu rebelde, al de los anuncios de Colonia en el que vas en un caballo salvaje sin montura, con la camisa medio abierta. Apela a algo que anhelamos ser todos. Pues las escrituras más bien apelan a que vivamos más de rodillas y menos de pie. Y no quiero hacer apología de nada donde no haya una teología formal en la Biblia, pero oye, arrodillarse de vez en cuando no está mal, no te va a hacer daño. Creo que hay una conexión importante entre tu espíritu y tu cuerpo. Hay una conexión importante entre tu espíritu y tu cuerpo. A Jesús nadie le pidió que se arrodillara. Él decidió arrodillarse. Y entendió o entendía que era un acto de sumisión. Y como estaba luchando, porque estaba luchando, ¿lo entendéis que estaba luchando? No es una oración de pega. No es una pose de voy a decir esto. De hecho, no lo dijo cerca de nadie. Tuvo que contarlo después porque se fue a un tiro de piedra.
Por flojo que tires la piedra, estaba suficientemente lejos para que nadie más que el Padre estuviera escuchándole. Probablemente nadie viéndole, y sabemos que se durmieron, así que no le estaba mirando a nadie. No había postureo. Se arrodillaba como un acto de sumisión, como un acto de reconocimiento, como lo que sea, pruébalo. Pruébalo alguna vez, porque yo sé que hay diferentes escuelas eclesiales, doctrinales, teológicas, y unas se pasan de largo y otras se quedan cortas. Olvídate de todo eso, pruébalo. Solo te digo, ponte con tu Dios y experimenta ponerte de rodillas delante de Él, tú solito en tu habitación, donde nadie te vea, donde no dependa de lo que nadie diga. No aquí, donde estamos todos. Experimenta alguna vez ponerte de rodillas delante de Dios. Que no solo sea tu corazón o tus palabras, que sean tus rodillas también. Recordad el texto de Filipenses. Toda rodilla se doblará. Mejor que sea una práctica que ya conoces. Mejor que sea algo que forme parte de alguna manera de tu vida. Sería muy triste que solo en tu vida te hubieras arrodillado por otras razones. Y él se puso de rodillas y hizo esta oración. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El versículo 43 es extraño. Se le apareció un ángel. Se le apareció un ángel y le fortaleció. Eso es todo lo que dice el versículo 43. Déjame decirte rápido que aquí hay como dos necesidades humanas también. Creo que lo que Jesús necesitaba en su debilidad era ser fortalecido. Y realmente la respuesta a la oración ya la estás teniendo aquí en parte. No digo que totalmente, pero parte de lo que está pasando con ese ángel, ese enviado. ¿Sabéis qué es la palabra ángel? O sea, tú te imaginas, tienes una imagen en tu cabeza cuando piensas en ángel. Pero ángel viene de una palabra griega que significa enviado. Los ángeles son enviados de Dios. Y este enviado, de alguna manera, algo hace, tampoco puedes entrar en qué exactamente, pero fortalece a Jesús. Puede ser que sea el simple hecho de que se le aparezca. Quizá la presencia del ángel lo que hace es que Jesús, que es como tú y como yo, en ese sentido humano, está viendo un ángel, dice que se le apareció, o sea que es la apariencia, lo vio. Por lo tanto, eso ya a ti te comunica que la presencia de Dios está ahí contigo. Dices, ¿pero Jesús tenía dudas de la presencia de Dios? No estoy metiéndome en eso, solo te estoy diciendo que hay momentos en la vida en los que suceden ciertas cosas, que no suceden todos los días. Pasan ciertas cosas que Dios hace, que tú ya no puedes ni discutir y que son como la presencia de Dios como de una manera que tú no puedes negar. Y eso hace algo en tu vida también. No solo necesitas la fortaleza de ese día, sino que una vez superada la prueba, tiempo después tú puedes testificar y puedes recordar. Pues en momento de debilidad, mi Señor se apareció. Mi Señor me fortaleció. Y es un testimonio para tu propia vida de cómo Dios actúa, de qué es lo que Dios hace. Dime una cosa, ¿respondió o no respondió Dios? ¿Y la cruz? ¿Fue o no fue? Lo digo porque muchas veces también nuestras perspectivas de oración son muy limitadas. No porque no seamos gente inteligente, no voy por ahí. Voy por no tenemos toda la información. Dios sabe. Dios va a fortalecer a Jesús y la cruz va a pasar exactamente igual que estaba planeada. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y estando en agonía, dice el versículo 44, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían en la tierra. Si te vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua, verás que agonía, las acepciones dicen cosas como pena o aflicción extrema, angustia o congoja del moribundo, estado que precede a la muerte. Agonía. Jesús vivió una agonía. Quizá Mel Gibson se pasó de largo en lo explícito de las imágenes, quizá no, pero Jesús vivió una agonía real.
no fue un espíritu, fue un ser humano. Y vivió una agonía y la vivió por nosotros. No sé cómo explicar eso ni siquiera. Cuando se levantó de orar, fue a sus discípulos, los halló dormidos a causa de la tristeza. Ahí podemos acusarles de muchas cosas, ¿verdad? O sea, chicos, ¿qué hacéis? Una noche como esta, ¿qué hacéis durmiendo? ¿Qué puede ser? ¿Pereza? ¿Sueño? ¿Están cansados? ¿Poco espirituales? ¿De qué podemos acusarles realmente? Si miramos el texto con cuidado, veremos que nos informa de una razón para ese sueño. Y la razón es la tristeza. ¿Te pasa que la tristeza te da sueño? ¿Has estado no un rato triste, sino en alguna situación en la que la tristeza ha llegado a dominar tu vida? No hay tantas situaciones en la vida que nos lleven a una tristeza tal, pero que lo único que te apetece es dormir. Y cuando el día empieza abres los ojos, pero no quieres. Lo que quieres es seguir durmiendo. No eres un vago. No es que no seas espiritual. Es que estás triste. Y la tristeza es humana. Pero como cualquier emoción humana, tenemos que reconocerla. No hay que negarla, pero tampoco le podemos dar toda la cancha que ella quiera. Y aquí estás viendo cómo la tristeza está paralizando a los discípulos. Esta es una tristeza que paraliza. Y creo que algo que puedes aprender del texto es, bueno, se pueden hacer muchas preguntas. ¿Es legítimo que esté triste? Soy cristiano. ¿Es legítimo que esté triste? Es legítimo, claro que lo es. Hay razones para estar triste en la vida. Pero si tú percibes que esa tristeza está paralizando tu vida y sobre todo paralizando tu conversación con Dios, porque lo que está paralizando aquí no es cualquier cosa. Lo que ellos no están haciendo es orar para no entrar en tentación. Están dejando de hablar con Dios. Si tú percibes que tu tristeza lo que está haciendo es aislarte de Dios, porque aislarte de los demás va a ser imposible que no te aísle de los demás la tristeza, hasta cierto grado. Pero si llega a aislarte incluso de Dios, entonces tienes que hacer algún planteamiento. Tienes que mirar de alguna manera a Dios de frente y decirle, mira mi tristeza, haz algo con ella, me está paralizando, ya no puedo ni hablarte. Haz algo con esa tristeza, que es capaz de paralizar incluso la oración. Y les dice, levantaos. Que no es solo un acto físico de estado dormido y levántate, sino es el hecho de ponerte de pie. Son las mismas palabras que también le dice a Jonás cuando está en el fondo del barco. Levántate. Es como arriba, actívate, vamos adelante. Y les dice eso. Y la segunda parte del texto dice, mientras todavía él estaba hablando, he aquí llegó una multitud. Yo me saco cosas a veces de lugares donde a lo mejor no le interesa a nadie lo que voy a decir, pero mientras todavía él estaba hablando, llega una multitud. Es que es como que todo el rato, si lo miras con cuidado, todo el rato hay demasiadas distracciones. Jesús está hablando, pero ¿cómo puede competir tu atención? Imagínate que tú eres Juan o Pedro o alguno de ellos. Estás con Jesús y te está hablando, pero a la vez ves venir una turba con antorchas y espadas. ¿A dónde se va tu atención? ¿A dónde se va? ¿A las palabras que te está diciendo Jesús o... Perdona, Jesús, ya me hablarás luego porque mira para allá, mira para allá. Mientras... Y quizá no sea muy importante, quizá estás exagerando un punto sin importancia. Bueno, quizá y quizá no. Quizá sea lo más importante para ti hoy. Darte cuenta de que constantemente mientras Jesús te habla, otras muchas cosas llaman tu atención y es imposible escuchar. De esa manera es imposible. Y no te estoy diciendo que la turba con las antorchas y demás no haya que prestarle atención. Te estoy diciendo, tienes que hacer algo para poder prestar atención a lo que Jesús te quiere decir. Si no, no va a haber manera de hablar con Él, porque siempre va a pasar algo. Siempre. Los que tenéis una cierta edad, recordaréis cómo fue vuestra infancia. ¿Cómo eran las tardes de juegos de vuestra infancia?
¿Cómo eran? Nos aburríamos por horas. Jugábamos con chapas o con piedras en el suelo, por horas. Inventábamos juegos porque no había nada que hacer. El mundo de hoy es un estímulo cada segundo. Cada segundo. Está rompiendo la capacidad de atención del ser humano. Está estropeando nuestros cerebros. No es demonizar la tecnología, es reconocer quién es el ser humano. No estamos diseñados para atender tantas cosas a la vez. Es inhumano. Y Jesús quiere hablar contigo y tú ya no puedes ni escuchar a una persona un ratito. Lucha contra eso por tu vida. No porque los tiempos de antes fueron mejores. Eso es una tontería. No fueron mejores, fueron distintos. Pero el ser humano sigue siendo un ser humano. Y tú no puedes atender infinitas cosas a la vez. Significa que no atiendes ninguna. No haces bien ninguna. Para escuchar hay que prestar atención. Y viene una turba y al frente de ellos Judas. Y se acerca a Jesús para besarle. Y Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Una de las cosas que más me llama la atención de este versículo, de estos dos versículos, es que los 4 evangelios son distintos. Los 4. Eso siempre me ha vuelto loco. No son contradictorios, son distintos. En Marcos, Judas besa a Jesús, pero Jesús no le dirige la palabra. A Marcos no le dio la gana de registrar. Es como, no va a quedar en la historia nada que dijo este traidor, yo qué sé. No quiso escribirlo. Mateo muestra una resignación que no ves en otro sitio. Dice Mateo que Jesús le dijo a Judas, amigo, haz lo que viniste a hacer. Quiero más interacción, hazlo, ya. Juan simplemente dice que Judas estaba con ellos, con los que vienen en la turba. Y Lucas te dice que le dijo esta frase, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y claro, ha quedado para la historia lo de, si suena un móvil, pues es un accidente, pero por lo menos apagadlo, ¿vale? Cuando podáis. Ha quedado para la historia lo del beso de Judas, ¿no? Películas, literatura, el beso de Judas. El beso de Judas, jolines. Jolín, un beso, tío. Un beso. Eso significa que no era raro que se besaran. Por cierto, hombres de la sala, que no seáis argentinos. Los hombres argentinos dan besos, ¿vale? No os asustéis. Forma parte de su cultura, de su cariño. Yo lo hacía con mi padre y lo he recuperado con los argentinos ahora. Pero formaba parte de su cultura también, de darse un beso, de saludo, de cariño. No era el primer beso que Judas le daba. Era un acto de cercanía, de familiaridad. Y la pregunta va más allá. ¿Con un beso me entregas? Es decir, con el acto de... ¿Has elegido un acto de amor y de cariño y de cercanía entre nosotros para traicionarme? ¿No había otro gesto que elegir? Solo nosotros podemos traicionar a Jesús. Es decir, traición implica confianza previa. Si alguien en la calle, que no conozco de nada, que yo no tengo una relación establecida con la persona, o sea, ¿cómo me traiciona? Puede ofenderme, pero traicionarme implica que hay una confianza previa para ser traicionada. Solo si tienes una confianza previa con Jesús hay una posibilidad de traicionar esa confianza con Jesús. Solo nosotros, alarma de ofensa, ¿vale? Alarma de ofensa. Solo nosotros tenemos la posibilidad de estar tan cerca de Jesús y tan lejos de Jesús. Entonces el beso de Judas, en tu caso, puede ser una manera de servir en la iglesia. Tu corazón está lejos de Jesús, pero voy a ayudar en la iglesia, sí, es como una manera de sentirte cerca, de sentirte...
La peor lejanía, la peor distancia de las personas es la que se vive cuando se está muy cerca. Un matrimonio que vive en la misma casa, pero ya no se soportan, no se tratan, no se hablan, no se aman. Solo tú y yo podemos estar lejos de Jesús. Nuestro corazón está lejos de Jesús y aún estamos dándole besos. A lo mejor en forma de alabanzas. Tu corazón está lejos, pero vienes aquí, cantas cosas con palabras que no se las cantarías ni a tu amada. Dices cosas muy formales. Solo nosotros tenemos esa posibilidad. Jesús llegó a decir en palabras de Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, en boca del profeta te suena más, como ya conoces la frase. Lo que te estoy diciendo es que no hay mejor lugar para esconder la lejanía a Jesús que estar bien cerca. Examínate. Y como hacía David, deja que Dios te examine. Examíname, oh Señor, y ve si hay en mí camino de maldad. Porque a veces tu propio examen no es suficiente. Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: heriremos a espada. Uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. La semana pasada decía en Minisalem que si tú le cortas con una espada la oreja a alguien, tenemos que reconocer que estás tirando a matar. ¿Lo veis o no lo veis esto? O sea, no es un corte accidental en el muslo. Para cortar con una espada una oreja significa que Pedro, que sabemos que fue Pedro, esa espada iba buscando la cabeza. Hay que decir las cosas como son. Cortó una oreja. Por hoy es suficiente con estos versículos. Se los voy a dejar a Osvaldo. Osvaldo la semana que viene tiene que afrontar el tema de la espada. Queda dicho en cámara, Osvaldo. Suerte. Por hoy baste decir lo que dijo Jesús: deteneos, basta de esto. Deteneos, basta de esto. ¿De qué reino somos? ¿Somos del reino que tiran la espada? ¿O somos del reino de un rey que sana a los pecadores que vienen a por él? Repiensa esta última frase. Jesús sana a un pecador que venía a arrestarle para llevarle a la cruz. Y lo sana y aún así le van a arrestar y le van a llevar a la cruz. ¿Eres de ese reino? Piénsalo tú. Acabo con los versículos 52-53 que nos van a dar una oportunidad para tener un tiempo de oración. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo, toda esa gente que estaba en la turba, pero que eran los responsables de esa decisión. Los ancianos que habían venido contra él: habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón. Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Estaba pensando mucho en esta frase. Esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Sobre lo de esta hora, el que más habla de esto es el Evangelio de Juan. Juan todo el tiempo está hablando de esa hora. Ya en el capítulo 2 Jesús está discutiendo con su madre. Madre, no ha llegado mi hora. Y hasta el capítulo 13, donde Jesús sabía que ha llegado su hora. Es esa hora, no son 60 minutos. Habla de un momento clave en su vida y en nuestra vida. Esta hora. No serán 60 minutos, pero es un tiempo real. Es un tiempo real. En la vida hay horas que parece que lo que pilota es el poder de las tinieblas. No solo fue esta hora para Jesús, hubo otras. Pero si le pasó a él, te pasará a ti y me pasará a mí. Va a haber horas en nuestra vida, días, a veces semanas, a veces meses, temporadas, horas en las que parece que pilota el poder de la gobierna, que es el poder de las tinieblas,
el que gobierna lo que está pasando en tu entorno, a tu alrededor. Necesitas saber un par de cosas rápidas sobre esto. Número 1, no es eterno, no es para siempre. No es para siempre. Necesitamos reconocer eso. Porque cuando estamos sometidos al poder de las tinieblas en esas horas, hay mucha oscuridad, cuesta mucho ver con claridad. De hecho, dependemos mucho de lo que ya habíamos visto. Lo que ya has visto antes te permite... Es como cuando vas conduciendo, ves, de pronto algo pasa por delante y dejas de ver. Es como que tu cerebro computa lo que había visto antes y sigue por ese esquema hasta que vuelvas a ver. Si vuelves a ver, ojalá vuelvas a ver. Pero la oscuridad ciega. Y cuesta mucho pensar con claridad en mitad de la tiniebla y de la oscuridad. Pero no será para siempre. No es permanente. No va a ser para siempre. Y esta historia que estamos viendo hoy, la historia de Getsemaní, todo lo que sucede en esa oración y en ese arresto, te da claves sobre las horas de las tinieblas. ¿Qué es lo que Jesús decide hacer en esta hora? Jesús decide apartarse con los suyos, no se aísla del todo. Se aísla, y esto también es una buena regla para el aislarse. No te aísles del todo. Se aísla, pero con los suyos a un tiro de piedra, para poder echar mano de ellos, para poder decirles, orad conmigo. Y se aísla con su Padre, no sin su Padre. Y lo que hace en la hora de la tiniebla Jesús es hablar con su Padre, porque sabe de los riesgos que hay en la oscuridad. Te vas a dar con el mueble, seguro, cuando vayas al lavabo a las 3 de la mañana. No ves, te mueves. ¿Cómo te mueves? Te mueves porque cuando ya llevas tiempo en la casa, como que hay una memoria, ¿no?, muscular, cerebral, que te lleva al lavabo sin encender ninguna luz. Y aún así, de vez en cuando. Pero si cambiaras de casa, ¿qué harías esta noche a oscuras para ir al lavabo? Te pegarías un buen golpe y otro hasta que fueras aprendiendo. Las horas de las tinieblas son reales, pero no son para siempre. Quédate con eso y quédate con lo que hace Jesús en esas horas. Se aísla, pero no se aísla solo. Se aísla con su Padre, habla con su Padre y se pone de rodillas. No es amor por la performance. Creo que verlo nos ayuda a pensar. Se pone de rodillas. Para reconocer a su Padre, el único que nos puede librar de las horas de las tinieblas. Me gustaría que oráramos, sé que es un poco tarde con esto de los dos cultos, a veces es un rollo. Me gustaría que oráramos, pero me gustaría que oráramos porque estoy seguro, pues una pura estadística, no necesito ser profeta, que entre nosotros hay hermanos y hermanas que están en sus horas de las tinieblas. Estoy seguro que entre nosotros hay personas que están pasando una mala hora, que están pasando malas circunstancias, que están pasando apretones y que no ven. Y me gustaría que pudiéramos orar. Quizá podemos ser los... O sea, ya sé que estaban dormidos. Nos pone en nuestro lugar eso. Pero quizá podemos ser esos 3 discípulos o los otros que quedaban un poco más lejos, que están cerca orando por el que está en una mala situación. Mira que no te duermas. Procura no dormirte. Procura levántate y busca al Señor y ora para que no entremos en tentación. Si alguien, como somos una familia, yo voy a pelear por eso, lo que sea necesario. Ya sé que no nos conocemos tanto, que somos de países diferentes, da igual. Por nuestro cuerpo circula la misma sangre, no sé cómo decírtelo, que es la sangre de Jesús. O sea, si hay vida en nuestra vida, es por su sangre. Entonces, eso nos convierte, tenemos el mismo ADN.
Da igual lo que comas, da igual tu acento. Somos una familia. Entonces, si alguien está pasando una mala hora y quiere oración, que se ponga de pie. Si alguien se pone de pie, no me mires a mí. O mírame si quieres, pero yo... Muévete. Si estás dormido, a lo mejor el de al lado te dice, levántate, ora que no entremos en tal. Pero levántate y ora por la persona que se pone de pie, que está diciendo públicamente a su familia, no puedo, estoy solo, necesito ayuda, necesito apoyo. Tú puedes ser el ángel que se aparece y fortalece. Puedes ser las palabras o el abrazo, o a lo mejor no dices nada sabio orando por esa persona, pero a lo mejor la persona se siente querida y eso le anima a seguir adelante. Entonces, si alguien necesita oración de otros, que supere su vergüenza, que se ponga de pie y oramos. ¿Os parece? Vamos a tener un tiempo de oración.